2008. Europa y Estados Unidos eran gemelos económicos, 14 billones de dólares cada uno. 2025. Estados Unidos alcanzó 27 billones, mientras Europa se estancó en 17. La brecha equivale a toda la economía de Japón. No hubo guerra. No hubo catástrofe natural. Europa se destruyó a sí misma, y existe una fecha exacta cuando todo colapsó. 30 años de comodidad borraron 500 años de dominio global. 6 mecanismos letales ejecutaron esta sentencia de muerte, y el primero golpeó directo al corazón industrial del continente. El modelo alemán perfecto. Alemania construyó un milagro económico sobre 3 pilares inquebrantables. Protección militar estadounidense eliminaba gastos en defensa. Demanda china insaciable compraba cada máquina, cada automóvil, cada producto químico fabricado en Renania. Gas ruso barato alimentaba las fábricas 24 horas al día, 365 días al año. Esta trinidad funcionó como relojería suiza durante 2 décadas. Las exportaciones alemanas conquistaron mercados globales mientras los costos energéticos permanecían ridículamente bajos. BASF se convirtió en el gigante químico más grande del mundo, Volkswagen dominaba carreteras de 5 continentes, y Siemens equipaba infraestructuras desde Shanghái hasta Sao Paulo. Entonces llegó la noche del 26 de septiembre de 2022. La explosión que cambió todo. Nord Stream 1 y 2 explotaron bajo el mar Báltico. No importa quién presionó el botón, el modelo alemán murió en esas aguas heladas. El gas barato desapareció instantáneamente, y con él, la competitividad de toda la industria europea. BASF tomó la decisión más simbólica de la década. Cerró líneas de producción en Ludwigshafen, su complejo químico histórico, y anunció una inversión de $10.000 millones para construir una planta en China. La ironía cortaba como cuchillo. Alemania, el campeón de la ecología verde, trasladaba su producción a un país que quema carbón por toneladas cada hora. Abril de 2023 marcó el punto sin retorno. Alemania cerró sus últimas 3 plantas nucleares en nombre de la transición verde. ¿La solución inmediata? Reabrir centrales de carbón. Demoler pueblos enteros para extraer lignito, el carbón más sucio que existe. Llamaron a esto transformación verde mientras la producción industrial alemana caía a mínimos no vistos desde 2020. Las fábricas que quedaron enfrentaban costos energéticos 3 o 4 veces superiores a sus competidores estadounidenses y chinos. La muerte no llegó como explosión, sino como hemorragia lenta, cada mes menos pedidos, cada trimestre más despidos, cada año más empresas anunciando reubicación estratégica hacia Asia o América. Pero si la industria representa el cuerpo de una civilización, existe algo más profundo que determina su destino. La demografía es el alma, y esa alma lleva décadas muriendo en silencio. Lo que sucede en Italia revela el futuro inevitable de todo el continente, y los números son más aterradores que cualquier crisis económica. Italia 2024 registró una tasa de fertilidad de 1 y 18 hijos por mujer. Se necesitan 2.1 simplemente para mantener la población estable. Este número no representa una estadística abstracta. Es una sentencia de muerte demográfica con fecha de ejecución programada. Matteo tiene 25 años. Un diploma universitario en ingeniería y vive con sus padres en un apartamento de 2 habitaciones en Milán. No es un fracasado, es la norma. Gana 1,400 euros al mes después de impuestos. El alquiler de un estudio cuesta 800 euros. La comida, transporte y servicios básicos consumen otros 600. Las matemáticas son brutalmente simples, formar una familia es económicamente imposible. Pero Matteo no solo debe mantenerse a sí mismo. Debe sostener a los pensionados. La trampa demográfica perfecta. En los años 60, 4 trabajadores sostenían a un pensionado. El sistema funcionaba, había suficiente dinero entrando para pagar las pensiones saliendo. Para 2050, habrá menos de 2 trabajadores por cada pensionado. La pirámide poblacional se invirtió completamente, transformándose en un ataúd vertical. Italia cerró 2024 con menos de 370,000 nacimientos, la cifra más baja desde la unificación en 1861.
Cada año nacen menos niños que el anterior, creando una espiral descendente imparable. Menos jóvenes significa menos trabajadores futuros, lo que significa menos ingresos fiscales, lo que significa impuestos más altos sobre los jóvenes restantes, lo que hace aún más imposible tener hijos. Los políticos italianos no pueden romper este ciclo por una razón simple: los pensionados votan religiosamente. Los jóvenes emigran silenciosamente. Tocar las pensiones es suicidio electoral. Reducir beneficios sociales provoca protestas masivas. El sistema está completamente paralizado, atrapado entre la demografía y la democracia. Y esta no es exclusivamente la historia de Italia. España, Portugal, Grecia enfrentan colapsos idénticos. Incluso Alemania, con su economía más robusta, registra tasas de natalidad catastróficas. Polonia perdió 2 millones de habitantes en una década por emigración y baja natalidad combinadas. El éxodo silencioso. Los mejores cerebros europeos toman vuelos nocturnos hacia Londres, luego hacia San Francisco, después hacia Singapur. Un ingeniero italiano gana 2,000 euros en Roma o 8,000 dólares en Seattle. Un desarrollador polaco cobra 1,500 euros en Varsovia o 12,000 dólares en Nueva York. La decisión es obvia. Europa entrena a su juventud en universidades subsidiadas con dinero de contribuyentes, luego observa impotente cómo Silicon Valley cosecha esos talentos maduros. Cada graduado que parte representa décadas de inversión pública evaporada, décadas de contribuciones fiscales perdidas, y un futuro hijo europeo que nunca nacerá. Pero incluso si milagrosamente nacieran suficientes niños mañana, esos niños crecerían en un continente que ya perdió la guerra más importante del siglo XXI. La guerra que nadie declaró formalmente, pero que define quién domina el futuro: la guerra digital. El desierto tecnológico europeo. Intenta este ejercicio: nombra un smartphone europeo. Nokia está muerta, absorbida por Microsoft y descuartizada. Ericsson sobrevive marginalmente. ¿Un motor de búsqueda europeo? ¿Una red social europea? ¿Un sistema operativo europeo? El silencio es ensordecedor. Los 7 magníficos estadounidenses, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, valen juntos más que los mercados bursátiles combinados de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Esa cifra merece repetirse: 7 empresas estadounidenses superan en valor a 4 economías nacionales europeas completas. La paradoxia duele más que la derrota. Europa tiene el talento, el CERN inventó la World Wide Web, DeepMind nació en Londres. Spotify surgió en Estocolmo. Skype fue estonio, TransferWise británico, BioNTech alemán. Pero cada historia termina igual: adquisición estadounidense o listado en Wall Street. Los 3 asesinos de la innovación. El primer asesino es el infierno regulatorio. GDPR llegó con intenciones nobles: proteger la privacidad ciudadana. El resultado práctico: startups europeos contratan abogados antes que ingenieros. Cada actualización requiere auditorías legales. Cada nueva función necesita análisis de cumplimiento. El AI Act añade capas adicionales de burocracia paralizante. Silicon Valley lanza productos en semanas. Europa requiere meses solo para aprobar documentación legal. Para cuando una startup europea cumple todos los requisitos, 3 competidores estadounidenses ya capturaron el mercado. El segundo asesino es la fragmentación. Estados Unidos ofrece 330 millones de personas, un idioma, un marco legal unificado. Europa presenta 27 países, 24 idiomas oficiales, sistemas legales distintos, regulaciones fiscales divergentes. Escalar una empresa europea significa negociar 27 burocracias diferentes simultáneamente. Un emprendedor californiano lanza su app y accede instantáneamente al mercado más rico del planeta. Un emprendedor francés debe traducir, adaptar, certificar y cumplir requisitos únicos para cada país europeo. Contra esa fragmentación, la innovación muere de agotamiento administrativo. El tercer asesino es la cultura de aversión al riesgo. Los europeos ahorran en cuentas bancarias con interés negativo.
Los estadounidenses invierten en acciones desde jóvenes. El 58% de hogares estadounidenses poseen acciones. En Alemania apenas 18%. Sin capital de riesgo masivo, sin cultura de inversión en innovación. Las startups europeas dependen de bancos conservadores que exigen garantías antes de prestar. La sangría del talento convertida en dinero. En 2008, 30 de las 100 empresas más grandes del mundo eran europeas. En 2025, menos de 14. Las que quedan son mayormente petroleras, farmacéuticas o bancos. Industrias del siglo XX sobreviviendo por inercia. Las joyas tecnológicas europeas crecen hasta cierto punto, luego enfrentan la elección. Morir lentamente en Europa o venderse a gigantes estadounidenses. Google compró DeepMind por $500 millones. Microsoft adquirió Skype por 8 o 5 mil millones. Booking.com, originalmente holandesa, ahora cotiza en Nasdaq y opera bajo lógica estadounidense. ARM Holdings diseña chips que alimentan prácticamente cada smartphone del planeta. Es británica de nacimiento. Cuando decidió hacer su IPO más grande de 2023, eligió la bolsa de Nueva York, no Londres. El mensaje fue cristalino: el dinero real está al otro lado del Atlántico. Incluso los fondos soberanos europeos financian su propia irrelevancia. El Fondo Petrolero Noruego, el más grande de Europa, invierte predominantemente en empresas estadounidenses. Europa ahorra dinero trabajando duramente. Luego lo envía a Estados Unidos para financiar la innovación que eventualmente destruirá empleos europeos. El ciclo es perfectamente circular y completamente suicida. Europa educa talento que emigra a Estados Unidos. Europa invierte capital en empresas estadounidenses. Europa compra productos tecnológicos estadounidenses fabricados por europeos expatriados usando dinero europeo. Luego Europa se pregunta por qué empobrece generación tras generación. Pero existe un golpe aún más devastador. Una decisión estratégica tan catastrófica que los historiadores futuros la estudiarán como caso perfecto de autodestrucción ideológica. Europa convirtió su mayor ventaja competitiva, energía, en su debilidad más letal. Y lo hizo voluntariamente, con aplausos mediáticos y certificados de virtud moral. La estrategia energética europea parecía brillante sobre el papel. Cerrar plantas nucleares para eliminar riesgos, prohibir el fracking para proteger acuíferos, construir parques eólicos y solares para la transición verde, y usar gas natural ruso como respaldo temporal hasta completar la transformación renovable. Un plan perfecto que ignoraba una variable inconveniente: la realidad geopolítica. El 24 de febrero de 2022, esa realidad explotó junto con los primeros misiles sobre Kiev. El gas ruso desapareció del mercado europeo. Los precios energéticos se multiplicaron por 10 comparados con Estados Unidos. La industria europea, que durante décadas operó con costos energéticos subsidiados indirectamente por Moscú, descubrió súbitamente que competir era imposible. El suicidio energético en cifras. Durante 2023 y 2024, las fábricas europeas pagaron 3 o 4 veces más por electricidad que sus competidores estadounidenses o chinos. 3 o 4 veces. No era una desventaja marginal, era una sentencia de muerte económica. Los hornos de fundición, las plantas químicas, las acerías, toda la industria pesada que forma la columna vertebral manufacturera, simplemente no podían operar rentablemente. Las familias europeas enfrentaron una elección grotesca entre calefacción y comida. El término pobreza energética dejó de ser concepto académico para convertirse en realidad cotidiana de millones. Ancianos murieron en inviernos fríos porque no podían pagar facturas eléctricas. Padres reducían termostatos a temperaturas insalubres mientras sus hijos temblaban bajo mantas adicionales. Mientras tanto, China construía 2 nuevas centrales de carbón cada semana. India expandía su capacidad de generación con combustibles fósiles. Estados Unidos bombeaba gas y petróleo de esquisto a niveles récord. Europa sacrificaba su industria, empobrecía a sus ciudadanos y destruía su competitividad económica para reducir emisiones que representan aproximadamente el 8% del total mundial. La aritmética era cruel: si Europa redujera sus emisiones a cero absoluto mañana, matando cada fábrica, apagando cada coche,
congelando cada hogar, el impacto global sería marginal. China y Asia compensarían esa reducción en menos de 2 años de crecimiento normal. Europa eligió el suicidio económico por un gesto simbólico climático que el resto del mundo ignoraba completamente. La dependencia militar expuesta. 75 años de paz europea descansaron sobre una premisa simple. Estados Unidos proporciona seguridad militar, Europa construye estados de bienestar generosos. La ecuación funcionó perfectamente hasta que dejó de funcionar. La mayoría de miembros de la OTAN nunca cumplieron el compromiso mínimo del 2% del PIB en defensa. Alemania operaba con un ejército donde soldados entrenaban con palos de escoba en lugar de rifles porque no había suficiente equipo. Los tanques alemanes no funcionaban por falta de repuestos. Los aviones de combate franceses no podían volar misiones completas por escasez de municiones. Estudios militares británicos revelaron que el ejército del Reino Unido agotaría sus reservas de munición en aproximadamente 2 días de conflicto de alta intensidad. 2 días. Después dependería completamente de suministros estadounidenses para continuar operaciones. La invasión rusa de Ucrania desnudó esta realidad brutal. Europa descubrió que había tercerizado completamente su seguridad y ahora el proveedor exigía pago completo. Cada euro gastado en defensa era un euro no gastado en pensiones, hospitales o educación. La socialdemocracia europea, construida sobre la premisa de paz perpetua garantizada por Washington, enfrentaba costos que sus sistemas fiscales no podían absorber sin colapso. El diagnóstico que nadie quiere escuchar. Septiembre de 2024. Mario Draghi, el hombre que salvó el euro una década antes, publicó un informe de 400 páginas con un título que resumía todo: el futuro de la competitividad europea. Los medios lo simplificaron: Europa en pánico. Draghi calculó que Europa necesitaba invertir 800.000 millones de euros anuales adicionales solo para mantenerse relevante. 800.000 millones cada año. Eso equivalía a 2 planes Marshall anuales, indefinidamente. Requería emisión conjunta de deuda europea, eliminación de regulaciones paralizantes, mercado único de capitales real, inversión masiva en defensa y energía nuclear. La propuesta era técnicamente correcta y políticamente imposible. Alemania se negaba a pagar deudas del sur. Francia protegía a sus campeones nacionales contra competencia interna europea. Hungría bloqueaba decisiones por principio. Italia no podía reformar su burocracia. España mantenía sus sistemas regionales fragmentados. Cada país defendía sus intereses nacionales mientras el continente se hundía colectivamente. 2 futuros, una elección. El escenario 1 requería cirugía radical sin anestesia. Construcción masiva de plantas nucleares de nueva generación para energía barata y estable. Incentivos fiscales agresivos para natalidad, subsidios reales, no simbólicos, que hicieran económicamente viable tener 3 hijos. Mercado único de capitales verdadero donde startups pudieran acceder a financiamiento como en Estados Unidos. Eliminación de regulaciones que ahogan innovación. Gasto militar duplicado inmediatamente. Todo esto requería algo que Europa perdió décadas atrás: voluntad política de sacrificar comodidad presente por supervivencia futura. Requería que los pensionados aceptaran pensiones menores. Que los funcionarios aceptaran menos protecciones laborales. Que los votantes aceptaran cambios dolorosos sin garantías de éxito. La probabilidad de que esto sucediera era cercana a 0. El escenario 2 era más probable y más triste. Europa se convertía en un museo viviente de esplendor pasado. Turistas asiáticos y estadounidenses visitarían el Coliseo, la Torre Eiffel, el Partenón, monumentos pertenecientes a fondos de inversión extranjeros, mantenidos por trabajadores migrantes, vendiendo experiencias de una civilización muerta a visitantes de civilizaciones vivas. No sería un colapso súbito con explosiones y caos. Sería un deterioro gradual y gentil. Los trenes circularían un poco más lentos cada año. Las listas de espera hospitalarias crecerían un poco más largas. Los impuestos subirían incrementalmente. Las fábricas cerrarían silenciosamente, una por una. Los jóvenes continuarían emigrando, primero cientos, luego miles,
eventualmente millones. Europa permanecería hermosa, culturalmente rica, históricamente fascinante. Pero económicamente irrelevante. Militarmente indefensa. Demográficamente extinta. Un continente de pensionados cuidados por inmigrantes, viviendo de memorias de grandeza que sus abuelos construyeron y sus padres dilapidaron. La lección final. 500 años. Europa dominó el mundo durante medio milenio. Construyó imperios globales, lideró revoluciones científicas, estableció sistemas políticos que otras naciones copiaron. Fue el centro indiscutible de la civilización humana desde el Renacimiento hasta el siglo XX. 30 años de confort destruyeron todo. No fueron enemigos externos. No fue mala suerte. Fue autocomplacencia convertida en política de Estado. Fue la arrogancia de creer que la prosperidad era permanente y el liderazgo garantizado. Fue confundir riqueza heredada con superioridad intrínseca. Fue olvidar la lección más antigua de la historia: las civilizaciones no mueren asesinadas, mueren por suicidio. Europa eligió regulaciones sobre innovación. Eligió confort sobre competitividad. Eligió ideología sobre pragmatismo energético. Eligió consumo presente sobre inversión futura. Eligió el presente de los viejos sobre el futuro de los jóvenes. Y ahora paga el precio completo de cada decisión. Si esto le sucedió a Europa, cuna de la ciencia moderna, imperio de la razón ilustrada, arquitecta del mundo contemporáneo, puede sucederle a cualquiera. El éxito nunca es permanente. El poder nunca está garantizado. La prosperidad nunca es un derecho adquirido. La única pregunta relevante no es si Europa caerá. Esa respuesta ya está escrita en demografía, economía y física básica. La pregunta es, ¿quién será el próximo? ¿Qué civilización actualmente exitosa comete ahora mismo los errores que garantizan su futura irrelevancia? ¿Qué nación próspera está sembrando hoy las semillas de su colapso mañanero? Porque el mundo nunca se detiene. Simplemente continúa moviéndose, indiferente, implacable, dejando atrás a quienes eligieron detenerse. Y Europa eligió detenerse precisamente cuando el resto del mundo aceleraba. La historia no perdona. Y definitivamente no espera.